Metodología para la recolección de datos. Una vez que se ha seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, probabilística o no probabilística, de acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos. La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que para las ciencias sociales. En el caso de recolección de datos, es más adecuado definir la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, indicadores. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición son los siguientes. 1. Confiabilidad. Grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 2. Validez. Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. A. Evidencia relacionada con el contenido. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. B. Evidencia relacionada con el criterio. La validez de un criterio establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún otro criterio externo que pretende medir lo mismo. C. Evidencia relacionada con el constructo. La validez de constructo se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Constructo es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. La validez de constructo incluye 3 etapas. 1. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base de la revisión de la literatura. 2. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez de constructo de una medición en particular. D. Validez de experto. Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema. E. La validez total. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. O sea, la validez total es igual a la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo. La validez y la confiabilidad no se asumen, se aprueban. El instrumento de medición debe de ser
confiable y válido. Los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez son los siguientes: la improvisación, utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido válidos, uso de instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica, dar respuestas inusuales o contestar siempre negativamente, condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, falta de estandarización, aspectos mecánicos. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: 1. Medida de estabilidad, confiabilidad por test, retest. 2. Método de formas alternativas o paralelas. 3. Método de mitades partidas, split halves. Y 4. Medidas de consistencia interna. 3. Objetividad del instrumento. Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Los procedimientos para construir un instrumento de medición tienen diferentes fases. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. Fase 2. Revisión enfocada de la literatura. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Fase 4. Toma de decisiones clave. Fase 5. Construcción del instrumento. Fase 6. Prueba piloto. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Fase 10. Administrar el instrumento. Fase 11. Preparación de los datos para el análisis. A. Codificarlos. B. Limpiarlos. C. Insertarlos en una base de datos, o sea, una matriz, y el análisis. Existen 3 cuestiones básicas a considerar al momento de construir un instrumento. 1. El tránsito de la variable al ítem. Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. 2. Codificación. Significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. 3. Niveles de medición. Existen 4 niveles de medición ampliamente conocidos. 1. Nivel de medición nominal. 2. Nivel de medición ordinal. 3. Nivel de medición por intervalos. 4. Nivel de medición de razón. Tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponibles en la investigación. 1. Cuestionarios. Tipos de preguntas usados en los cuestionarios. A. Pueden ser preguntas cerradas, que son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar. 2. Preguntas abiertas. No delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Los cuestionarios se aplican de 2 maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista, ya sea personal o telefónica. Autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. La forma de autoadministración puede tener distintos contextos
individual, grupal o por envío, correo tradicional, correo electrónico y página web o blog. 2. Entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada, entrevistador, aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de filtro. Y 3. Entrevista por vía telefónica. Escala para medir las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. Los métodos más reconocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes son los siguientes. 1. Escalamiento Likert. Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. 2. Diferencial semántico. Serie de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de actitud ante los cuales se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en una categoría por cada par. La aplicación del diferencial semántico puede ser autoadministrada. Se le proporciona la escala al participante y éste marca la categoría que describe mejor su reacción o considera conveniente, o mediante entrevista. 3. Escalograma de Goodman. Técnica para medir las actitudes que, al igual que Likert, se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos son los siguientes. 1. Análisis de contenido cuantitativo. Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico. 2. Observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. 3. Pruebas estandarizadas e inventarios. Miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, etc. 4. Datos secundarios, recolectados por otros investigadores. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. 5. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Son sistemas de medición por aparatos como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la respuesta galvánica de la piel en investigaciones sobre crímenes. La pistola láser, que mide la velocidad a la que circula un automóvil desde un punto externo al vehículo, en estudios sobre el comportamiento de conductores, etc. 6. Instrumentos específicos propios de cada disciplina. Codificación de las respuestas de un instrumento de medificación. La codificación de las respuestas a preguntas o afirmaciones implica 4 pasos. 1. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los ítems o preguntas. 2. Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los ítems, uno por uno. Describe la localización de las variables y los códigos asignados a las categorías en una matriz o base de datos. 3. Efectuar físicamente la codificación, es decir, llenar la matriz de datos con los valores implicados en las respuestas al instrumento de medición. Transferir estas a la matriz.
4. Guardar los datos codificados, casos, en un archivo permanente. Guardar la matriz como documento de SPSS, Excel, Minitab o equivalente y darle un nombre que lo identifique. También se pueden realizar las codificaciones de los datos recolectados utilizando un programa de análisis estadístico como el SPSS, Minitab o equivalente. Y esto es todo lo que se refiere a la recolección de datos.